Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos ustedes en esta mañana. Quiero hablar de un tema muy importante que trata de caminando con Dios. Y está basado en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, 22, 24. Dios tenía placer de caminar con el hombre en el Edén. Dios caminaba en el aire del día en compañía de la primera pareja que Él creó a su semejanza. Y vemos que más un día el hombre huyó de la presencia del Señor por causa del pecado. Está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán tuvo por hijo a Set, y Set tuvo por hijo a Enós, y Enós tuvo por hijo a Cainán, y Cainán tuvo por hijo a Mahalael, y Mahalael tuvo por hijo a Yared, y Yared tuvo por hijo a Enoc. Es por eso que la Biblia dice séptimo desde Adán. Entonces vemos que este Enoc, séptimo desde Adán, caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Si dos caminan juntos, es porque hay acuerdo entre ellos. Es porque los dos se ponen de acuerdo. Según el principio bíblico escrito en Amós capítulo 3, versículo 3, no se pueden caminar juntos si no hay acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, si una persona camina con Dios, es porque vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que esto suceda, el hombre tiene que cambiar su naturaleza para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios tiene muchas diferencias entre el hombre y nosotros, y Él. Muchas diferencias. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. ¿Puede caminar a la perfección? Sí, puede caminar a la perfección. Dice Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es fiel y es justo. Y el hombre es injusto, es infiel, el hombre es malo. San Juan, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es puro, limpio, justo. El hombre es impuro, sucio, injusto por naturaleza. Él no sabe hacer lo bueno. Si él aprende a hacer alguna cosa bien y bueno, procede de lo alto, procede de Dios, de la naturaleza humana nunca, porque está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay un justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios es misericordioso, longánimo, tardo para la ira. Y el hombre, por naturaleza, es vengativo. Nunca se olvida o se olvida difícilmente de cosas que pasaron. Salmo 145, 8 dice, Dios bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las obras. Dios es santo, y el hombre es inmundo.
1 Pedro 1, 15, 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Para poder entonces caminar con Dios, no es Dios que tiene que cambiar. Hay una idea de que Dios es tan bueno, tan longánimo, que cierra los ojos, que se hace de cuenta que no ve las cosas. Pero no, Dios tiene esa naturaleza santa, pura, justa, misericordiosa, alejada del pecado, alejada del mal. No es que Dios no quiera extender sus manos para ayudarnos o no está interesado en escucharnos siempre, pero nuestros pecados y nuestras rebeliones hacen división entre nosotros y Dios. Y entonces es el hombre que tiene que someterse a la voluntad de Dios si quiere caminar con Él. Hay un concepto que dice: hay que estar en la presencia del Señor adorando, porque si no lo adoramos no va a pasar nada. Yo diría, la adoración es resultado de entender lo que significa ponerse a los pies del Señor, rendirse ante la voluntad de Él, admitirlo como Señor de nuestra vida. Entonces, ¿sabe? La palabra del Señor nos muestra que es un absurdo pensar que Dios tiene que cambiar, porque Dios no cambia, Él es eterno. Quien tiene que cambiar es el hombre. Y para eso Dios le ha dado su espíritu dentro de Él. Para eso Dios le ha dado su palabra para poder conducir, para que sea lámpara para sus pies, la palabra del Señor. Entonces, es absurdo pensar que porque el hombre decidió aceptar a Dios, Dios lo va a aceptar como Él quiera, como Él es. Entonces, Dios es tolerante, Dios espera, es longánimo, pero Él espera que el hombre cambie de actitud, cambie su corazón. Entonces, en Él no hay chances de cambiar, porque en Él no hay mudanza ni cambio, no hay variación. El hombre sí puede cambiar y debe cambiar. Entonces dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La prueba de que Él no cambia es que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel, porque negaría su naturaleza inmutable si Él cambiase. Entonces dice, si fuésemos, 2 Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces el hombre sí puede cambiar, y esto sucede a través del Espíritu Santo. Esto sucede porque el Espíritu Santo dentro del hombre santifica la vida del hombre. Y es así entonces que tiene que conocer la palabra y tiene que sobre todo obedecerla. Es por ella que el hombre puede cambiar, por la acción del Espíritu Santo. Por tanto, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, usted puede deducir que Enoc fue un hombre que caminó con Dios porque vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Enoc tenía 75 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció y Dios se lo llevó, es lo que dice la Escritura. Enoc habló proféticamente de los hombres impíos de los últimos tiempos, que tienen que cambiar, que es necesario la modificación de su carácter por medio de la acción del Espíritu Santo. Está escrito en Judas capítulo 1, versículos 14 y 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio sobre todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y que todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él.
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. También Noé fue también un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso podemos decir que también Noé caminó con Dios. Caminar con Dios no es llorar ante su presencia. No es alabarlo con todo nuestro pulmón. Caminar con Dios, tener intimidad con Él, es obedecer su palabra. Es obedecer sus mandamientos. Entonces vemos que Génesis 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Oh, qué tremendo! El bisabuelo de Noé se llamaba Enoc. Tuvo un hijo llamado Matusalén. Y Matusalén fue padre de Lamec, quien fue padre de Noé. Entonces vemos qué maravilla es cuando a través de las generaciones la gente se proyecta para ser personas santas, dedicadas a Dios. El mayor privilegio y la mayor herencia que un hombre puede dejar es la fe plantada en el corazón de sus hijos, de sus nietos. La vida de fe y la obediencia se comparan con un caminar con Dios. Entonces, porque esta vida cristiana comienza con un primer paso: confiar en Dios, depender de Dios y después estar dispuesta a obedecer a Dios. Este paso de fe nos conduce a caminar, a un caminar diario. Ser oveja significa ir al frente, en pos de Él. Entonces, ¿saben, mis amados? Este paso de fe nos conduce a un caminar diario con el Señor. Dios quiere la restauración de su relación con Él. Dios quiere un caminar con Él. Él nos manda andar en amor, andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículos 2 y 8 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar con Dios significa andar en espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 25 dice así: digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Él nos manda que cuidemos mucho nuestro comportamiento, que no vivamos neciamente, que andemos con sabiduría, que nosotros busquemos entender cuál sea la voluntad del Señor. Entonces dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Noé fue un hombre obediente, por eso él caminó con Dios. Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le pidió. Dios le daba órdenes a él, le decía: esto vas a hacer, vas a coger 2 animales de hombre, macho y hembra, y vas a ponerlos de 2 en 2. Y Noé fue obediente, hizo conforme Dios le mandó. El hombre, si quiere caminar con Dios, tiene que hacer y seguir las instrucciones que Dios le da para poder caminar con Él. Génesis 7, versículos 5 y 16. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios.
y Jehová le cerró la puerta. Sabe, para Noé y su familia no fue fácil obedecer a Dios, porque el resto de la población estaba desobedeciendo a Dios y rebelándose en contra de su voluntad. Uno de los mensajes centrales de la Escritura es que no solamente debemos escuchar las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que debemos sobre todo obedecer la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, amados, debido a que Noé fue obediente al Señor, su casa no fue destruida. Cuando vino la tormenta del diluvio, su casa permaneció firme, porque estaba fundada sobre la palabra de Dios, sobre los mandatos del Señor, sobre la voluntad del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nosotros fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios, pueden venir diluvios, no solamente tempestades, y vamos a resistir. Porque la palabra de Dios es firme, es la roca, es Jesucristo. La mayoría de la gente sabe que Noé construyó un arca. Pero sabe, lo que tal vez no saben todos es que también Noé construyó su carácter, un carácter piadoso, y levantó toda su familia. Entonces, si no hubiera sido por la familia de Noé, entonces nosotros no tendríamos a Abraham y nunca habría nacido. Y sin Abraham, ¿acaso habría existido una nación judía? La Biblia y el Salvador mismo. Entonces, mire cuán importante es el rol de un hombre que practica la obediencia delante del Señor. Entonces, Abraham caminó con Dios porque fue un hombre obediente. Esa es la principal virtud de un cristiano, que se dice ser amigo de Dios, obediente. Entonces se habla mucho hoy de que el verdadero amigo de Dios es el adorador que llora ante la presencia de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de nada sirve llorar en la presencia de Dios si usted no le obedece, si usted no hace lo que Dios quiere. Entonces el concepto de adoración es claramente servir al Señor bajo sujeción. Es rendirse ante Él, ante su señorío. Es arrodillarse ante Él en una posición, vamos a decir, de sujeción, de respeto, de honra. Entonces, cuando la persona es un adorador, sabe honrar a las personas. No se rebela contra la autoridad. Reconoce la autoridad mismo que venga de una mujer. ¿Sabe? Muchas veces podemos tener la razón, pero si nosotros violamos lo que es respeto, lo que es cobertura, estamos desagradando al Señor. Entonces dice Génesis 26, versículos 4 y 5, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras y a todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Ya sabe entonces cuál es la virtud de Abraham, el padre de la fe. Él guardó
la voz del Señor en su corazón. Él guardó sus preceptos, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y sus leyes. Abraham era obediente. Para poder caminar con Dios, necesariamente nosotros tenemos que desarrollar una amistad verdadera con Dios. Pero la amistad verdadera con Dios es obedecer al Señor, escuchar su voz y practicar aquello que el Señor nos habla. El profeta Isaías escribe en su palabra, en la palabra de Dios, de la relación de Abraham, que también caminó con Dios, y él dice, era amigo de Dios. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora ya usted sabe por qué es Abraham amigo de Dios. Entonces, para ser amigo de Dios, Jesús nos dice claramente en su palabra que es necesario la obediencia ciega y la confianza ciega en Él. San Juan 14:15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Sabe? Enoc, como Noé, como Abraham, caminaron con Dios y eran amigos de Dios porque obedecieron al Señor, a Dios el Todopoderoso, obedecieron ciegamente. Dice la palabra de Dios que por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él iba de dar como herencia. Salió de la tierra sin saber a dónde iba. Ojo, Abraham obedeció y no sabía ciertamente los detalles a dónde iba a ir. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Entonces, mis amados, es por la fe que Abraham, Dios lo puso a prueba. Tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo porque Dios se lo pidió. Pero él entendía las promesas del Señor, el que prometió que en Isaac desarrollaría su descendencia. Entonces, lógicamente, un hombre que cree en Dios, que cree en sus promesas, él pensó, bueno, si yo lo mato, si yo obedezco a Dios, Él lo va a resucitar, porque Él tiene una tarea que todavía no la cumplió, tener una descendencia como las estrellas del firmamento. Entonces dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que habían recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Claro? Entonces, mis amados, hoy Dios está hablando una lección profunda de lo que es caminar con Dios, de lo que es tener intimidad con Dios, de lo que es estar en comunión con Él. Entonces, para ser amigos de Dios, tenemos una trayectoria que hacer. Primero, levantar un altar de oración y adoración. Segundo, leer la Biblia para conocer la palabra de Dios. Tercero, morir a nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Cuarto, salir del mundo. No tomar al mundo como ejemplo en nuestras actitudes y en nuestras actividades. Y sexto, sobre todo, obedecer la palabra de Dios. Esa es la trayectoria de un caminar con Dios. Mis amados, solamente después de probar la fe, sumisión, renuncia, mortificación, obediencia, como lo hizo Abraham, seremos llamados amigos de Dios. Entonces, Abraham creyó a Dios y perfeccionó su fe con la obediencia. ¿Sabe? Es por eso que Dios lo aceptó como justo y fue llamado amigo de Dios. Nosotros solamente después de probar
nuestra fe, la sujeción, la renuncia, la mortificación, así como lo hizo Abraham. Después de obedecer la palabra de Dios y ser personas obedientes a sus estatutos, nosotros seremos llamados amigos de Dios. Santiago 2, 21, 23 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hoy en día tenemos que enfrentar y vencer la presión de grupo, la presión que ejerce el mundo en nuestras vidas. Si queremos ser amigos de Dios, no podemos ser mundanos. Entonces, bien sea que se trate de la práctica sexual ilícita, como el uso del alcohol, las drogas, como unirse con pandillas o quebrantar la ley, o simplemente no ceder a la presión del grupo, nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios y no excusarnos en la excusa de la presión de grupo para practicar toda clase de conductas que no agradan al Señor. Entonces, mis amados, tenemos que tener una conducta íntegra, ser coherente con lo que vivimos. De nada sirve estar en intimidad con Dios supuestamente, si nosotros estamos falseando los impuestos, si no pagamos los impuestos. De nada sirve usted decir que es un amigo de Dios si usted es infiel en sus diezmos, en sus ofrendas, si usted no apoya a la iglesia del Señor. De nada sirve usted decir que ama a Dios si aborrece al prójimo, si usted odia a alguna persona. Porque dice que aquel que aborrece a la persona, a su hermano, es homicida. Entonces, ¿saben, mis amados? Cualquiera que haya desarrollado alguna vez el carácter temeroso de Dios, se aparta del mal, se aparta del pecado. Entonces debemos luchar contra la opresión del grupo. Debemos luchar para no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Debemos estar con criterios cristianos, no con criterios del mundo, no absorber las costumbres del mundo, según los rudimentos del mundo. Porque si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Si amamos al mundo, no podemos amar al Señor. Entonces Moisés en Egipto prefirió el maltrato junto con el pueblo de Dios a gozar del tiempo de los placeres del pecado. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Daniel y sus amigos en Babilonia no quisieron contaminarse con los hábitos del pueblo. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contagiarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, resistir la presión del grupo no significa solamente pronunciar un no determinante, significa poner su vida en servicio de Dios, su cuerpo como lugar de adoración de Dios, como templo del Dios viviente. ¿Saben, mis amados? Tener sus miembros como miembros de justicia. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Fue por causa del pecado que el hombre se separó de Dios. ¿Sabe? Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Es por eso, mis amados,
que después del cautiverio, Dios siempre quiso restaurar ese caminar con el pueblo de Dios. Él quiso poner su morada, quiso habitar dentro del pueblo. Pero Él nos dice claramente, Él constantemente desea estar en nuestra presencia. Pero nosotros tenemos que andar en sus decretos y cumplir sus leyes para que seamos sus amigos. Levíticos 26, 3, 11, 12 dice, si anduvieres en mis estatutos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su fruto y el árbol del campo dará su fruto. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios quiere habitar y andar con nosotros. Pero para eso, entonces, Él quiere ser compañero, Él quiere tener comunión, Él quiere tener concordia, Él quiere tener sintonía. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pero cabe a nosotros ser justo, ser santo, ser luz, someterse a su señorío, ser fiel y andar de acuerdo con Él. Entonces, por eso dice 2 Corintios 6, 17, 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré como si fueran mis hijos y ustedes serán mi pueblo si ustedes obedecen mis mandamientos. Entonces, mis amados, así como Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Daniel y todas las personas que hacen su voluntad, ellos caminan con Dios. Y sabe, el caminar con Dios no es una figura, no es una posición, es una actitud de poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchos llegarán en aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos buenas cosas, milagros, liberaciones. Entonces Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hicisteis la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obedecer, qué hermoso. Obedecer, sinónimo de caminar con Dios. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia en esta mañana. Y tú estás hablando, estás diciendo, no solamente es necesario rituales, es necesario tener una vida seria delante de mí. Es necesario, dice el Señor, obedecer mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos, para que yo pueda estar con ustedes, para que yo los pueda tener como hijos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que es difícil, pero tenemos tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros te hemos recibido, cuando nosotros nos hemos bautizado, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, pero también hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a que nosotros busquemos tu presencia, que nosotros conozcamos tu palabra, que nosotros obedezcamos tus leyes, que nosotros, Señor amado, estemos dispuestos a morir a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, para hacer tu santa voluntad y ser llamados amigos de Dios. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando en esta mañana a caminar contigo. Y queremos caminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.